el primer encuentro nuestro fue un encuentro de encuadre, un encuentro de posicionamiento. En realidad nos pareció con el profe poder darles una mirada más integral e interdisciplinaria desde el primer momento, ¿sí? Con respecto a la relación posible entre posicionamiento pedagógico didáctico, pero sí tienen unas diferencias en cuanto a la concepción de cada una de las disciplinas, una didáctica y otra disciplina. Esperen que voy a cerrar. Más no le puedo cerrar, vamos a ver si baja el bolo. Bueno, les decía entonces que nosotros nos tenemos que abocar a lo que tiene que ver con el posicionamiento pedagógico. Y el posicionamiento pedagógico parte de pensar lo que tiene que ver con el fenómeno educativo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que discutir en el encuentro de hoy tiene que ver con la educación, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir que piensen 2 o 3 minutitos. ¿Qué es educar para ustedes? Si tuviesen que dar una definición de educación, ¿ustedes qué dirían? Para mí educación es... Chan, 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 chan. ¿Sí? Tomamos... Pensala, Eluen, partí de ahí de lo que dijiste y armá como si fuera una definición. Difícil armar una definición de educación, pero vamos a intentar ver si todos están en la misma sintonía. 3 minutos, no, poco. No vamos a demorar tanto. Yo le bajo un poco. Bueno, entonces, ¿estamos? ¿Tienen algunas ya definiciones? Sí. Esperen que a Gustavo no lo escucho bien. Te escucho bajito, Gustavo. A ver si soy yo o... No se escucha, me parece, ¿eh? Ah, no soy yo, está bajito. Intención, a ver. Es una intención de transmitir conocimiento, valor. No se escucha todavía. Es una intención de transmitir valor, dijiste. Conocimiento o valores. Conocimientos, Valores. valores. Ahí se escucha bien, profe, ¿o no? Sí, se escuchó bajito, pero se escucha, sí. Hay algo de la intención, algo de la transmisión y dijiste conocimientos, valores. Saberes. Acá Belén dice, si tuviese que decir la educación es... Transmitir saberes. Una transmisión. Brindar saberes. Bueno. ¿Quién más? A ver. Habilidades también puede ser, profe. O sea, brindar saberes, habilidades. Ahí sería, Eluen, algo así. Sí. Bien. Julio, que está levantando la mano. Hola. Hola. Bueno, yo una pequeña definición. Sí. Educar es guiar al alumno
Un buen principio del aprendizaje. Te mandó una definición del pequeño Larousse ilustrado. Muy bien. Es una, ¿cómo dijiste? Enseñar al alumno Sí. para el buen desarrollo del aprendizaje. Es guiar al alumno para el buen aprendizaje. El buen desarrollo del aprendizaje. Bien. Acá aparece la palabra guiar, que quizás en las anteriores no estaba tanto. Bien. Vamos a ver. Yani, ¿te animás? Yo más que nada lo centré en el tema del desarrollo de las personas, no solo la educación académica, sino que sirve y es una herramienta fundamental para el desarrollo de otros, porque es lo que dice Julio, como una guía para que puedan, no sé, que tengan cierta guía de algo a donde tienen que llegar. No sé si me expliqué bien. Pero si vos le tendrías que decir, por ejemplo, si yo te preguntase ¿qué es educación? Vos dirías, la educación es... Bueno, sí sería una guía para el desarrollo de quien se esté educando. Lo que pasa, para repensarlo, en esa que estás dando, Yani, es una guía para el desarrollo del educando, pero quizás ahí nos falta de qué se ocupa, ¿no? Como qué hace cuando, más allá de la guía. El desarrollo intelectual. Vamos a ver, digo, para que lo piensen, no digo que esté ni bien ni mal, sino digo que nos queda como quizás sin mucha definición, ¿no? Si le tuviésemos que dar un poquito más de características, ¿cómo serían esas características? Ahí Belén agregó algo de lo intelectual. ¿Quién más podría decir algo con respecto a qué es educar? ¿O qué sienten que es educar? Iván. Profe, yo puse que es transmitir un conocimiento o una enseñanza al otro, y también pensando un poco de lo que decía Julio y Janina, no sé si pensarlo como una guía, pero si no, como que se le da una forma a su personalidad capaz desde una edad temprana. Ahí aparece algo del moldear, ¿no? Como quizás palabras fuertes Sí. desde el punto de vista pedagógico, pero hay algo, vamos a pensarlo. Dijo algo de transmitir un conocimiento al otro desde una mirada de guía, y aparece la palabra enseñanza en las palabras de Juan. Mucho de lo que ustedes están diciendo, si tuviésemos que definir enseñanza como lo definíamos el año pasado en didáctica, me parece que resuena acá, ¿no? Como que empiezan a parecerse demasiado. Como que cuando definíamos o caracterizábamos de alguna manera la enseñanza, decíamos que era un proceso de transmisión, de transmisión de saberes, habilidades, competencias, como quisiéramos llamarle. Había un otro involucrado, tratábamos de poner en marcha el proceso de aprendizaje del otro. Eso suena mucho de lo que vimos el año pasado con respecto a la aproximación que hicimos a la enseñanza, ¿no? ¿Qué podríamos ahí con respecto a educar? ¿Hay algo que nos estaría como faltando, me parece? ¿O es lo mismo educar, enseñar? ¿Será lo mismo? ¿Son dos procesos iguales? Pero educar es para mí transmitir tipo saberes generales que tienen que ver con poner límites, normas, según el entorno también, como un todo. Guiarlos según el entorno, diría por ahí. Ajá. Ahí aparece, cuando decís el entorno, ¿qué significa? Dale forma a eso que estás pensando. Algo más cultural, según la cultura. Exactamente, ¿sí?
Obviamente que también en la enseñanza entraba y atravesaba el contexto social, político, cultural, y esto lo vimos en muchas situaciones. Pero el fenómeno educativo es un fenómeno complejo desde el momento en que hay una relación fundamental entre aquello que quiero transmitir y el grupo social para el cual lo voy a transmitir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a definir educación, se trata de un proceso, como decía Julio, como decían muchos de ustedes, que implica una transmisión, pero están involucradas intencionalidades o direccionalidades para que el grupo social al cual está dirigido se sostenga a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Hay una sociedad, supónganse, grupo social determinado. ¿Sí? Cada grupo social tiene que transmitir a las nuevas generaciones lo que rige en su convivencia cotidiana, ¿sí? Determinadas prácticas, determinados saberes. Por ejemplo, se come con cuchillo y tenedor, ¿sí? Estas son prácticas que se transmiten, saberes que se transmiten, porque si no empezaríamos siempre de cero. Estaríamos así con las ramitas para encender el fuego, ¿sí? Y eso no sucede porque hay un fenómeno que se encarga de transmitir los saberes socialmente válidos. Ese fenómeno es el fenómeno educativo, ¿sí? Entonces, como bien decían muchos de ustedes, hay un proceso involucrado que involucra una transmisión, hay una transmisión puesta en marcha, hay saberes, competencias, habilidades, valores, prácticas que tienen que ver con lo que es significativo para determinado grupo social. Si nosotros lo definimos así a la educación, en este término muy amplio, después vamos a ver si le empezamos a dar características un poquito más particulares, ¿sí? Pero si lo definimos así de grande, primero lo tenemos que ubicar claramente en relación con una sociedad, ¿sí? Para que una sociedad se sostenga a lo largo del tiempo, ¿qué necesitamos? Piensen, ¿qué necesita una sociedad para sostenerse a lo largo del tiempo? Reglas. Necesita Costumbres. lo más importante que sería, antes de las reglas. ¿La interacción con el resto? Sí, digamos, es una interacción con el resto claramente, pero lo primero y más básico es que la especie se reproduzca. Porque si la especie, biológicamente hablando, no se reproduce, no se sostiene a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, si se sostiene la reproducción biológica, perfecto. Ahora, esa reproducción biológica también tiene que estar acompañada con lo que llamamos reproducción económica. ¿Qué quiere decir esto? Todo muy lindo con la reproducción biológica, somos un montón, pero este montón, ¿qué hace? Come, se alimenta, ¿sí? Se viste. Entonces hay una reproducción económica que permite que esa sociedad y esa especie se sostenga a lo largo del tiempo. Biológica, ¿sí? Económica, y acá entra la cultural. Ustedes hablaron de Belén aproximándose a la idea de educación, decía que está vinculado con la cultura. Sin ningún tipo de dudas, tiene que ver con la necesidad de los grupos sociales de sostenerse a lo largo del tiempo desde el punto de vista cultural. ¿Qué es lo que necesitamos, como decía Macarena, para una buena convivencia? Normas, reglas, prácticas que se comparten, ¿sí? Esto es lo que se llama la reproducción simbólica o cultural, que está de la mano del fenómeno educativo, ¿sí? Entonces, partimos de que hay una relación entre educación y sociedad. La sociedad necesita, para sostenerse a lo largo del tiempo, 3 tipos de reproducciones: la biológica, la económica, la cultural.
Y en esta cultural y simbólica entra el fenómeno educativo como aquel proceso encargado, ¿sí?, de la transmisión de los saberes socialmente válidos, ¿sí? Ahora, cuando llevamos a cabo este proceso de transmisión de estos saberes socialmente validados, y que queremos que las nuevas generaciones los tengan, cuando los transmitimos, ¿sí?, solo lo transmitimos con el fin de que el otro lo reproduzca, el otro solo lo va a reproducir. Lo va a poner en práctica, Lo ¿no? va a Quiere y lo aplicar. pone en práctica. Lo va a poner en práctica y dijo Maca, Lo va a aplicar, digo. lo va a aplicar sin hacer ninguna modificación porque somos tan buenos y generosos que no hacemos ninguna modificación. No, cada No, cual con su probablemente, personalidad. Ay, claro, perdón. cada uno le haga sus propios cambios. Entonces, cada vez que ese otro del que hablaba Juan hace un rato, ese otro al cual estamos transmitiendo, ¿sí?, le va a dar su impronta, con lo cual se mueve la sociedad, se transforma, no es estática, porque si solo hubiese, quiero que lo piensen desde esta manera, si solo hubiese reproducción, seríamos símil robots, ¿sí?, porque todos haríamos siempre lo mismo. Pero eso no sucede porque somos sujetos pensantes, somos sujetos reflexivos, somos seres simbólicos, ¿sí? Y cada vez que nos dicen, nos transmiten saberes socialmente válidos, los apropiamos, los hacemos nuestros. Cuando los hacemos nuestros, le ponemos nuestra impronta, ¿sí? Entonces hay un juego social entre la reproducción y la producción. Yo digo como para que salgamos de la idea de que solamente la educación lleva a la reproducción. No, hay reproducción simbólica y cultural, pero también hay mucha producción que lleva a las transformaciones. Si no, sería todo muy igual, ¿sí? Y eso no es real y además no nos da posibilidades de intervención, cosa que en educación es sumamente importante. Porque si todo sería igual, ¿para qué me dedico a saber cómo intervenir? ¿Sí? Ahí Julio, Juan, hablaron de guías, ¿sí?, de como que era una especie de guía. Estos son posicionamientos, empiezan a aparecer ideas, ¿no? Si este sujeto que va a llevar adelante la educación va a guiar o va a hacer que el otro ponga en marcha. Son distintas ideas, distintos posicionamientos que van a dar lugar a distintas teorías pedagógicas, ¿sí? Nosotros por el momento estamos dándole forma a la concepción de educación. Y podríamos decir muy general que es un fenómeno universal, ¿sí? ¿Por qué es universal este fenómeno? Porque se da en todos los grupos sociales. Acá en Argentina, en Estados Unidos, en China, en Japón, en los pueblos originarios, en el siglo XXI, en el siglo XIX, en el siglo V, todos los grupos sociales tenían fenómeno educativo. Por lo tanto, es un fenómeno universal. Ahora, acto seguido debemos aclarar, es un fenómeno inherente a cada grupo social. ¿Qué quiere decir? Que es propio de cada grupo. Lo que transmitimos en Argentina como saberes socialmente válidos, supónganse el mate por excelencia, ¿sí?, o el fútbol como un símbolo, digamos, del pueblo argentino, no es lo mismo que transmiten en Japón. Hay otros saberes prioritarios, más allá de lo que pensemos a nivel global, internacional, mundial y demás, ¿sí? Entonces, cada grupo social va a definir, caracterizar lo que transmite como saberes socialmente válidos de acuerdo a lo que necesite. ¿Bien? De acuerdo a lo que priorice. Entonces, es un fenómeno universal, pero también es un fenómeno inherente a cada grupo social. Es una práctica
¿Qué quiere decir que es una práctica? Se lleva adelante, se acciona, se hace, se pone en marcha, ¿sí? Social, histórica, cultural. Tiene intencionalidad, tiene direccionalidad, ¿sí? Cuando decimos, voy a guiarlo, estoy diciendo algo. Cuando decimos, voy a hacer que el otro vuele, estoy diciendo algo. Son distintas intencionalidades, ¿sí? ¿Para dónde? Y cuando defino qué cosas sí les transmito y qué cosas no, también estoy diciéndole algo. Porque hay algo que no les voy a transmitir y hay algo que sí les voy a transmitir. ¿Está bien? Entonces, claramente hay una intencionalidad. Y otro de los rasgos que caracteriza el fenómeno educativo es los grados de institucionalización. ¿Qué quiere decir institucionalizar? Es cuán sistemáticamente yo transmito esos saberes validados. A lo largo de la historia, el recorrido histórico, ¿sí? Hubo distintas maneras de institucionalizar la educación. Hoy tenemos el grado más alto. ¿Cuál es el grado más alto de institucionalización? Una institución creada con el fin de educar. ¿Cuál es esa institución? La escuela. La escuela se creó, ¿sí? Como una institución destinada a cumplir una función educativa. No estuvo siempre, no estuvo en todos lados, pero sí nuestro paisaje pareciera que está atravesado por esa escolaridad, pero la verdad es que tiene una fecha de nacimiento la escuela y nosotros nos vamos a dedicar a ver cuáles fueron los motivos por los cuales se decide construir la escuela como institución, qué funciones tenía para poder comprenderla hoy, si esa función con la que se creó hoy todavía se sigue sosteniendo. ¿Sí? Pero volvamos al fenómeno educativo. Entonces, dijimos fenómeno universal, inherente a cada grupo social, práctica social, histórica, política, cultural, ¿sí? Tiene intencionalidad, tiene direccionalidad y tiene distintos grados de institucionalizarse, cuyo grado más alto es la escuela. ¿Por ahora seguimos? Sí. ¿Estamos bien? Estamos genial. La pedagogía, que es de lo que nosotros nos vamos a ocupar, va a ser la ciencia justamente que estudia e investiga y trata de comprender este fenómeno educativo. Fenómeno absolutamente complejo, ¿sí? Porque lo tiene que ver desde múltiples miradas, desde múltiples disciplinas. Y si hay algo que nosotros tenemos que instalar hoy como debate, es justamente que la materia se llama pedagogía, pero en los últimos años, o mitad del siglo XX en adelante, la carrera que estudia educación se llama ciencias de la educación, no se llama pedagogía. Y se llama ciencias de la educación porque la historia de la pedagogía como disciplina empezó siendo absolutamente normativa. ¿Se acuerdan qué quería decir normativa? ¿Se acuerdan que lo dijimos de la didáctica? ¿Qué era normativa? O prescriptiva, que por ahí les suena más con la prescripción. No me acuerdo. Están todos desaprobados de didáctica. Volvemos todos a didáctica. ¿Sería que tiene una sola forma? Bueno, sí, vamos a tomar la idea de Juan, digamos. Prescriptivo tiene que ver con dar cierta norma, ¿sí? Entonces, para Juan es como una manera de hacer las cosas, habría una sola. La pedagogía empezó siendo normativa, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En realidad, a mitad del siglo XX, siglo XXI hoy, entendemos que los que vamos a estudiar el fenómeno educativo debemos hacerlo desde distintas ciencias, porque para comprenderlo en su profundidad
y poder dar orientaciones para aquellos que lo necesiten en términos de docentes, gestión educativa, equipo directivo y demás, debemos profundizar nuestro análisis teniendo en cuenta la ciencia, la sociología, la antropología, la historia, la psicología, la didáctica misma, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos explicar con mayor fundamento y que el docente pueda construir su propio posicionamiento. Con respecto a qué es educar, ni más ni menos que eso, ¿sí? Porque si no definimos para nosotros qué es educar, cuán difícil es ponerlo en práctica. ¿Qué vamos a hacer cuando eduquemos? ¿O qué queremos decir cuando decimos educamos? Y ahí es lo que nosotros ahora vamos a trabajar con más profundidad con el texto de Antelo. Esto que dijimos hasta el momento se encuentra en el capítulo 1 del ABC. Yo les mandé el ABC de Silvina Kirtz, son 3, Silvia Greenberg, que si bien es un poco viejito, digamos, en términos de tiempo, lo que me gusta a mí es que tiene una mirada más global, ¿sí? Que nos sirve todo el libro de ellos, y que es una primera aproximación. Después nosotros le vamos a ir como atravesando distintas miradas. Por ejemplo, el texto de Antelo. El texto de Antelo, que se llama Notas sobre la incalculable tarea de educar, en realidad analiza en distintos fragmentos características o aspectos del fenómeno educativo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer ahora? ¿Vieron que yo les mandé un enlace de Drive? ¿Entraron? ¿Lo probaron? ¿Funciona? ¿Entraron a una hoja en blanco que dice A mí no nota? Sí. Ah, sí, pensé que estaba mal el mío porque estaba en blanco. Ah, sí, sí. No, la idea del Drive es la siguiente. Se van a separar en los ítems que dice el texto, ¿sí? Son 7 si mal no recuerdo. Cada grupito va a tener, a ver cuántos somos, por eso estaba calculando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh, me cambiaron el código. Espera, porque no lo veo acá en mi pantalla. Ahí. Somos 14. Son 7, entonces tendrían que trabajar de a 2. ¿Sí? ¿Alguna vez trabajaron en el Drive? No. Sí, algunos No, sí. Sí, yo trabajé en el Drive, se puede corregir van corrigiendo a la par con el que estás trabajando. Exacto, todos tienen acceso a esa página, ¿sí? La idea es la siguiente, como ahora se nos va a cortar, ustedes van a tener 10-15 minutos para hacer este trabajo. Yo ahora los voy a separar y les voy a decir qué apartado tienen que hacer cada uno. Todos ingresan al mismo link y van a ver que van a estar escribiendo todos a la par. No se preocupen, porque todo va a quedar registrado. Incluso yo puedo ver lo que escriben y quién lo escribe, ¿sí? Vamos a ver si nos funciona la tecnología hoy. A ver, ¿cómo trabajamos en conjunto? La idea es la siguiente. Tomamos un apartadito. Juan y Débora toman el apartado A. Miren el texto de Antelo. Está separado en subtítulos. A, B, C, D, ¿sí? Cada 2 van a hacer uno, ¿sí? Juan y Débora hacen el apartado A. Gustavo y Sol hacen el apartado B, ¿sí? Pame y Belén hacen el apartado C. Janina y Anto hacen el apartado D, de dedo. Luen y Lorenzo
hacen el apartado, ojo Eluen, porque se saltea una letra. El E de enano, es lo único que me sale. Bien. Imanol y Nadia hacen el apartado G. Jazmín, Julio y Sol, que creo que me faltaba, hacen el apartado H. ¿Sí? Profe, a mí me había puesto con Gusti. Ah, bueno, seguí con el Gusti entonces. Jazmín y Julio hacen el apartado H. Perdón, eso es porque no lo anoté, te das cuenta. Confío Falto yo, plenamente. profe. Ah, bueno, Maca. vos eras. Maca hace el H. Viste, me faltaba uno. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno va a leer ese apartado y va a poner en el Drive la conclusión. ¿Qué entendió de ese apartado? ¿Sí? Le ponen el nombre del apartado y lo que escriben. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver si nos sale. Va a haber dos que van a hacer el mismo apartado. Complementen, porque ustedes van a ver lo que el otro escribe. ¿Sí? Pero cuando escriban, pongan qué apartado es. A, ta, ta, ta. B, ta, ta, ta. ¿Bien? ¿Se entendió? Cada uno agarra el texto de Antelo y ve el apartado que les dije. ¿Estamos? Y pasan al Drive, que yo ahora cuando nos volvemos a conectar lo voy a poner en pantalla. Si todo sale como espero. Y debatimos a partir de ahí. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces antes de conectarnos, leemos y escribimos y después nos conectamos. Exacto. Calculen, mirá, estamos a 19 horas. Tómense 15 minutos. 19:15, abro el Zoom de nuevo. El Zoom es el mismo link, el mismo ID, la misma contraseña, porque es un coso recurrente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos, que nos va a salir. Suerte, éxitos. Nos vemos en un ratito.